acompañarnos. Es un gusto compartir estos temas que, aunque dolorosos, cada tanto se ponen en el tapete. Y absolutamente necesario, ¿no? Absolutamente sí. necesario. Y también está con nosotros, a través de nuestro móvil, el doctor Gustavo de la Fuente, que ustedes lo conocen, es un reconocido abogado penalista de San Juan, por lo tanto, bueno, quien nos puede ilustrar respecto de la legislación aplicable. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, buenos días. Bien, vamos a intentar que nos podamos escuchar los tres. Silvia, quiero arrancar por acá. ¿Qué factor opera? Porque la sexualidad la sexualidad es inherente al ser humano, ¿no? Sí. Esto va de suyo. Ahora, ¿cuándo esto se convierte en una conducta perversa, aprovechada por un tercero? ¿Cuándo deja de ser genuino, natural? Usted me dirá cuál es la expresión correcta para expresarlo. Bien, se trata de una situación absolutamente patológica. ¿Por qué? Porque se da una triple asimetría. En las relaciones sexuales debe ser de mutuo consentimiento, donde son dos personas que saben lo que están haciendo y que van a obtener una gratificación mutua. Uh-huh. En estas situaciones, que estos casos lo que nos hace es traernos a la realidad de que existen, sí, que se dan, que están cerca nuestro, no es que pasan en algún lugar lejano, sino que están en la sociedad, cualquiera sea el nivel social. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Que hay una triple asimetría, uh-huh, ¿sí?, entre quien lleva adelante la situación, digamos, de búsqueda de placer sexual, donde tiene el conocimiento, tiene el poder para seducir o coaccionar, uh-huh, ¿sí?, y para su propia satisfacción, o sea, no le interesa el otro. Entonces, en claro, esto, el niño pasa a ser un objeto. Claro. Un objeto para satisfacción de quien lo busca. O sea que no opera el consentimiento acá. Pero en absoluto, pero básicamente esto no solamente es el consentimiento, el conocimiento y el poder. Uh-huh. Si estamos hablando de un chico o una chica de 12 años con uno de 20, obviamente que quien es de 20 tiene el conocimiento, tiene la forma de llegar y seducir o coaccionar para que pueda someterse a su placer. ¿Sí? Claro. Entonces, claro, esto es lo básico. Claro, el punto de partida. Doctor de la Fuente, y la justicia del Código Penal, ¿cómo entiende este tipo de sucesos, de eventos? No, esto la justicia lo tiene que ver conforme a la legislación de cada momento, ¿sí? Uh-huh. Nosotros tenemos 2 legislaciones y 2 modificaciones que se realizaron en el año 2011 y 2017, que es una de la ley Piazza, ¿sí? Y sí, que fue la puesta de prescripción a partir de los 18 años y después la prescripción con respecto al momento de hacerse la denuncia, es decir, que se amplió el plazo de prescripción. Con respecto a lo que informa la psicóloga, es cierto, hay un poder de coacción en determinados casos, el cual hace que ese poder o esa mayoría de que existe una violencia, un acto no consentido y se configuraría el delito. Uh-huh. Ahora, acá estamos todos de acuerdo. El problema es que hay casos, y acá me meto en un terreno escabroso, en el que una adolescente pide la emancipación para contraer matrimonio antes de los 18 años. Y puede hacerlo con un mayor de edad. ¿Y ahí qué pasa, Silvia? Sí, pero creo que hay 2 situaciones. Una cosa es que haya una chica de 16 años que busque contraer matrimonio con uno de 25, sí, en donde no tenemos este margen de edad. En general hablamos de que de menos de 12 años la diferencia de edad es de 5 años
y entre 13 y 16 de 10 años. ¿Sí? A ver, me interesa eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La diferencia de edad en que puede haber esta simetría, cuando se trata de menores de 12 años, ¿sí? Tendría que haber una diferencia de 5 años. ¿Sí? Y de 13 a 16 hablamos en general de una diferencia de 10 años. Bien. ¿Sí? En la historia tenemos próceres Sí. casados con chicas... San Martín muy y Remedios de jóvenes. San Escalada. Martín, Sí. exacto. Pero estas son situaciones diferentes. En todo caso, tendríamos que diferenciarlas de las uniones forzadas, que son aquellas en donde la familia incita o fuerza a que una chica se case con un señor mayor porque supuestamente le va a dar un mejor estándar de vida, y que ese señor luego, una vez que ya consigue digamos, la unión, la somete, la explota y la prostituye. Eso es distinto. Sí, no, está bien, pero lo que pasa es que me genera conflicto, o no termino de entender. Bueno, en definitiva veo y advierto que hay una forma legal de vincular íntimamente a una niña, a una chica muy jovencita, con una persona muy adulta, vía emancipación. En esto no lo tenemos, al menos yo no conozco tantos casos en Argentina, pero sí en Colombia, en Centroamérica, hay organizaciones en donde advierten y están trabajando para prevenir este tipo de uniones. Se llaman uniones forzadas, que es distinto a la explotación de menores, que eso sí lo tenemos en Argentina. Eso está clarísimo. ¿Sí? Una de las últimas estadísticas que yo he tenido es de una organización de la OEA, donde en 2018 habla de 6.500 niños reclutados en la Triple Frontera, y en muchos casos son entregados por familiares o conocidos por dinero. Claro. En aquel momento hablaban de 3.500 a 5.000 pesos por niño. ¿Sí? Un horror. Sí, por esto, estas situaciones, más allá del análisis del caso particular, que no nos incumbe, sí es una manera de poner en el tapete que esto está, esto existe, y que además la captación de chicos a través de las redes, después de la pandemia, ha aumentado el 500%. ¿Sí? O sea que estas son las situaciones en las que tenemos que tener claro cómo se captan niños en situaciones de vulnerabilidad. A veces so pretexto de ofrecerle un trabajo, pero que en definitiva termina en la explotación. Gustavo, estuve leyendo este fin de semana también a algún colega suyo a nivel nacional que planteaba que el delito del estupro hoy es algo difuso, que termina muy a criterio del tribunal, ¿no? ¿Cómo funciona y cómo opera en San Juan y en los tribunales penales sanjuaninos concretamente el estupro? Sí, está ya bastante dejado de lado, ¿sí? Porque está como contemplado, tenemos dos figuras que estaríamos hablando. Tenemos el abuso sexual, ¿sí? Ya sea cualquiera de sus formas, y también tenemos lo que es corrupción de menores. Es decir, que entre los dos tendríamos una figura que reemplazaría el estupro. Por lo tanto, la figura del estupro no se está calificando en este momento. Claro, porque leía que es difícil de definir, ¿no? En el estupro sí se ponía en tela de juicio el peso, la autenticidad del consentimiento de la persona menor de edad, ¿no? Claro, pero a través de las dos figuras que yo le acabo de nombrar, ahí sí nosotros tenemos también, sí, todo contemplado para que nosotros podamos llegar, si los jueces lo consideran, condenar o no, y ver toda esta situación. ¿Cómo se encara, doctor de la Fuente, la defensa de una persona que está acusada de haber cometido un delito de esta naturaleza, un delito contra la integridad sexual de una persona menor de edad? Es un tema que es difícil de decir, sí. Lo primero que nosotros tenemos que garantizar
como abogado defensor es que todos somos inocentes, hasta que se demuestre lo contrario. Sí. El cliente es muy difícil que te venga y te diga, sí, yo abusé sexualmente o no de tal persona. Siempre el cliente dice que no abusó. Claro. Después las pruebas te dicen lo contrario, las pruebas se te vienen en contra. Y bueno, y ahí es cuando la persona es condenada. Pero es muy difícil que una persona te venga, que te consulte y te diga, mira, yo quiero que me defendas sobre esto porque yo lo hice, pero voy a buscarle la forma para que demostrar que no se pasó. No Claro. te va a venir ningún cliente No. diciéndote eso. Directamente te dicen, no lo hice y no lo hice. Y Lo que defendemos. sí pasa, Hay Gustavo, si digo, vienen... lo que sí pasa, Gustavo, y le hago parte también a Silvia acá, es que hay personas que, a ver, lo presentan como algo que no está mal, ¿no? Digo, pasa en sectores que dicen, no, pero estábamos enamorados. De hecho, a ver, hemos sido testigos de hechos judiciales no hace mucho tiempo, donde personas imputadas dicen, no, teníamos una relación genuina, y la defienden como tal, ¿no? Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que ahí es donde basamos el consentimiento o no de cada una de las partes, ¿sí? Yo creo que el consentimiento de parte de la presunta víctima es un elemento esencial y fundamental. Recién estaba escuchando con respecto a lo que sería un poco de trata, de venta de personas, de menores, ¿sí? Esto es un estado lamentablemente generalizado en toda América Latina, no tan solamente en América Latina, nosotros lo tenemos de Rusia, en África, lo tenemos en toda parte del mundo. ¿Sí? Son hechos que lamentablemente somos países que estamos en un nivel económico tan malo que llevan a esa necesidad a las familias de entregar a determinados hijos, y ahí sí es donde nosotros estamos en el delito. Pero si hay un consentimiento de parte de la persona, el acto se debe realizar, se debe consentir y no está dentro ni encuadrado dentro del delito. Y ustedes recién acaban de nombrar a San Martín y podemos nombrar un montón de hechos anteriores en los cuales nunca se consideró como un delito, y es un hecho que, habiendo consentimiento, no existiría el delito. Claro, es un tema muy delicado, sí, ¿no? Pero Silvia? yo quiero recalcar una cosa. Sí. El interés superior del niño es constitucional en nuestro país, o sea que está por encima de todas las leyes. Eso como primera cosa. Y debemos saber que un abuso, ya sea, aunque aparentemente sea consentido, pero que se está sometiendo, ya sea porque se lo soborna o porque se lo amenaza, ¿sí? Claro. Lo que provoca es una situación traumática que hace que hoy sea la segunda causa de prevalencia en patologías mentales. O sea, ¿Cuál? el abuso sexual, sexual vivido durante el periodo de infancia, adolescencia, ¿sí? Tiene una prevalencia en las patologías mentales que es la segunda causa. Terrible. Sí, tenemos depresión, trastorno por estrés postraumático, suicidios, adicciones, alcoholismo. En eso tenemos, y están difundidos, no estoy diciendo ninguna... ¿Puede ser, Silvia, que venimos de una etapa en la que no estaba identificada esa situación de abuso? Que socialmente, y hay que citar ejemplos, ¿no? Por ahí tierra adentro, y que de repente empieza a visibilizarse conductas que eran naturales o que eran habituales y que hoy de repente tenemos conciencia de eso. Y es que la visualización es la única forma de que esto se pare, porque en la medida en que se mantiene en secreto, uno puede ver generaciones donde hay, a veces, yendo en las casuísticas, hasta 3 o 4 generaciones para atrás, donde uno se encuentra situaciones de abuso que se van repitiendo. Entonces, la única manera de parar, ¿sí?, es que se visualice que esto realmente se judicialice, en el sentido de que sea la justicia que intervenga, porque es una instancia que está por encima,
que dice con los niños no, a los niños hay que cuidarlo. Un capítulo lo he titulado que el abuso sexual contra las infancias le implosiona el psiquismo. Y realmente esto es lo que gráficamente le genera en el psiquismo de un niño. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner el énfasis, en cuidar nuestros niños. Silvia, me dicen que el doctor de la Fuente tiene una audiencia ahora a las 12, así que Gustavo, lo voy a liberar. Si quiere decir alguna palabra final, a modo de cierre, yo agradeciéndole personalmente que nos haya brindado estos minutos. No, sí, lo que pasa es que sí quería mencionarte que si bien es cierto lo que dice la licenciada, los derechos de los niños son de garantía constitucional, la inocencia también tiene una misma garantía que es la Constitución Nacional. Por eso no tenemos todos los casos deben ser judicializados ni todas las personas deben ser culpables, sino que se debe determinar cada uno de los casos en particular y ver si existió o no existió delito. No porque un derecho de los niños tenga un rango constitucional, podemos violar todo el resto de la Constitución. Tenemos toda la Constitución, tenemos que analizar cada caso en particular, y es cierto que se producen determinados daños en los niños, pero ese es un ámbito psicológico que lo tiene que ver, y la judicial es condenar. Acá tenemos el Instituto de ANIVI, que está trabajando mucho con el tema de los niños. Tenemos institutos que se han puesto en cabeza para dirigir cada uno de los actos, y lo está realizando en forma responsable y además acompañando a cada uno de los niños abusados sexualmente para el descubrimiento de la verdad, y que no sean utilizados esos niños para determinados fines que no son exactamente lo que fue, que si existió o no existió un abuso sexual. Gustavo, muchas gracias, muy amable. Gracias por habernos